Roald Dahl es un escritor británico de origen noruego, quien es conocido por muchos libros dedicados a niños, a niñas, como Charlie, la fábrica de chocolates, Matilda, un par que tengo aquí en unas bellísimas ediciones que iremos viendo en un ratito, imágenes de ellas publicadas por Nórdica Libros, como son La Cata y El Librero. Bueno, ya los están mostrando acá en pantalla nuestros amigos de producción. Bueno, pues resulta que este autor ha estado recientemente, estos días, en el ojo del huracán, porque bueno, él empezó a publicar, nace en 1916, empieza a publicar en 1943 y publica hasta los años 80 más o menos, muere a principios de los 90, y es importante entender este contexto y ubicar históricamente al personaje. Está envuelto en una polémica que él en sus días nunca se hubiera imaginado, que es la de la cancelación cultural y la del lenguaje literario ofensivo. Pablo Bollosa, como ya bien lo anunciaba Rafa, está con nosotros, escritor al que le gustan las palabras y al que le gustan los dilemas, y esto ya pareciera que se está volviendo un dilema clásico. Para quienes discutimos estos temas, y creo que ya toda la sociedad está mucho envuelta en esta idea de la corrección política, en esta idea del lenguaje ofensivo sobre todo, ¿no? Y resulta que aquí podemos encontrar en estos libros, que son muy bellos, detalles que en un momento dado Puffin Books, una editorial británica, que se dedicó ya a revisar las publicaciones que tiene para que si se habla de una señora fea, pues ya no sea fea, si habla de una secretaria, no solo pues fea, si es gordito, ya no sea gordito, en fin. Si es una señora atractiva, ahora es solo una señora amigable. O sea, ya ni siquiera es una señora. No, aquí tengo, así es, o sea, ya la señora atractiva pasó a ser una señora amigable. ¿Objetualizando a la señora si le dicen atractiva, algo así podría ser? Pues no lo sé, ¿no? Cajeras y secretarias, pues ha sido sustituido por científicas y empresarias. ¿Qué tienen de malo las cajeras y las secretarias? Entre paréntesis, yo fui cajero y secretario, no es que me sienta ofendido particularmente en mi sensibilidad, pero sí en mi sentido común. Sí, lo que ocurre es que hay como un movimiento para hipersensibilizar a las mujeres y a las minorías raciales y a las personas que pertenecen a cualquier comunidad que haya sido real o ficticiamente oprimida por otra, hipersensibilizarlos para que estén todo el tiempo percibiendo esas ofensas y que se sientan y que ellos denuncien que los hacen sentir muy mal o que son borrados de la historia, y entonces que tenga que cambiarse el lenguaje. Cambiar el lenguaje es algo muy peligroso, Laura. Václav Havel decía que mientras más dictatorial es un gobierno, más se va a enfocar en cambiar el lenguaje. Bueno, pues, como ocurrió con todas las dictaduras comunistas que él padeció en Checoslovaquia y en muchos países de Europa del Este o en la Unión Soviética. Ahí me gustaría recomendar 3 libros antes de que se nos vaya el tiempo volando. Uno de ellos es el libro de Víctor Klemperer, que se llama LTI, la lengua del Tercer Reich. Son las memorias o los apuntes de un filólogo. Creo que es un libro brillantísimo que explica cómo él vivió en la Alemania, vivió el ascenso del nazismo y va explicando cómo van distorsionando el lenguaje, y eso tiene consecuencias muy malas para la sociedad. Otro libro que me gustaría recomendar hoy es el de Laura Lecuona, Cuando lo trans no es transgresor, que es el libro de una feminista muy consciente de todos estos problemas, muy inteligente, y que creo que es un libro que vale la pena mucho leer hoy en día. Y por último, el libro de Alejo Shapire, que se llama La traición progresista, que trata un poco de cómo cuando tú estás muy joven, pero las personas de mi generación siempre asociamos la libertad de expresión con los movimientos de izquierda. O sea, las personas que éramos de izquierda queríamos más libertades. Y ahora resulta que es completamente al contrario. Ahora lo que buscan muchos sectores de la izquierda es silenciar, es censurar, es que no digas. Y eso es muy peligroso porque la libertad de expresión es casi igual que la libertad de pensamiento. Es decir, para pensar bien necesitas elaborar tus ideas y necesitas exponerlas a la opinión de otros. Solo de esa forma puedes darte cuenta si estás diciendo idioteces o no estás diciendo idioteces, y solamente de esa forma podemos prosperar. Ahora, esto pensando en que pudiera tener algo positivo,
¿Tú crees que el hecho de las comunidades, de los grupos que nos hemos sentido o se han sentido ofendidos, discriminados en grupos, o que se ha pensado que hay comportamientos que ya no son aceptables, como por ejemplo relaciones con personas menores de edad, la pederastia y demás, que puede haber libros que pueden ser hasta a lo mejor maravillosos, como Lolita, en fin? ¿Tú crees que esto también está siendo cancelado por temas que tienen que ver con la idea de un lenguaje o de un discurso ofensivo? No, a ver, el lenguaje es importante, pero tampoco existe la magia, digamos, la magia simpática de los antiguos que creían que diciendo algo eso se convertía en realidad, o evitando decir algo eso desaparecía. Claro. Y estamos volviendo un poco a ese pensamiento mágico, ¿no? Con la corrección política se pretende cambiar la realidad a través del lenguaje y no es tan fácil. Ahora, desde luego el lenguaje es importante. Mencionaste el caso de Lolita. Ahí sí me gustaría decir que el autor no tenía ningún gusto por las menores de edad. Claro que no, y lo advierte él mismo. Y en cambio, pero toda esta herencia, digamos, de lo que ahora se llama el wokismo, o la cultura woke, o cualquier otro nombre que se le dé, es mucho herencia de un pensador como Michel Foucault, que él sí tenía relaciones con menores de edad, y con menores de edad de niños que se iba al norte de África a pagar prostitución infantil. Era un tipo realmente malvado y perverso, y no obstante es el autor más citado hoy académicamente, es el filósofo más citado, no el autor, el filósofo más citado en los papers. Y mucho de esta énfasis en detectar cualquier micropoder, cualquier cosa que pueda lastimar tu sensibilidad, viene de él. Y yo creo que muchas universidades están muy concentradas en esta idea de que los sentimientos son muy importantes y no pueden herirse. Y yo creo que eso es un error, que no hay que vivir pensando que tus sentimientos pueden ser heridos todo el tiempo. Y sí me gustaría recordar, para mí al menos, no hay nada más inclusivo que decir la verdad y evitar la estupidez. O que al menos intentar decir la verdad e intentar evitar la estupidez. Eso es lo inclusivo. Eso es lo que realmente nos va a servir. Todo lo demás es hacernos mensos a nosotros mismos. Bueno, porque hay la cancelación por los contenidos literarios, pero también a veces por los comportamientos de los autores. Bueno, eso también es interesante, ¿no? Digamos, el propio Roald Dahl, pues, nos gustan muchos libros, pero un tipo bastante nefasto, o sea, era un antisemita, bastante comprobado que lo era. Es como el caso más dramático que es el de Louis Ferdinand Céline, ¿no? Claro. Que era verdaderamente un nazi, o Ezra Pound, que era apoyaba a Mussolini. Pero sí tenemos que aprender a separar la obra de los autores, porque no nos vamos a quedar sin todo. A ver, Sor Juana tenía esclava. ¿La vamos a cancelar porque tenía una esclava? Pues claro que no, ¿verdad? No nos vamos a privar de la... Burroughs, por ejemplo, feminicida. Althusser, feminicida. Sí. ¿Pero su obra? Bueno, en el caso de Althusser yo sí no la recomiendo en absoluto. Bueno, pero digamos que en la de Burroughs, separar. Sí, hay que separarlas. A ver, es muy difícil, pero deberíamos aprender a juzgar a los demás, no solo a los escritores, sino a las demás personas por sus mejores aspectos, por sus mejores facetas. Si le buscamos lo malo a los demás, insisto, no solo a los escritores, a cualquier persona, ¿no? Todos tenemos sombras, todos tenemos graves defectos, y yo creo que la cancelación está mal. Lo que realmente se podría hacer serían pues ediciones críticas, prólogos, como se ha hecho, por ejemplo, en Alemania cuando publicaron Mi lucha, que me parece un libro nefasto, pero pues es importante para los historiadores, o hay gente que tiene curiosidad por esas cosas. Hay que publicarlo en una edición crítica y es lo más que puedes hacer. Efectivamente. Entonces, ¿tú recomendarías que sigamos leyendo? Claro, a Roald Dahl. Antes de que lo edulcoren y lo hagan y además con esas ediciones que me pareció muy interesante, porque además tienen unas ilustraciones que creo que por ahí vimos algunas, así como muchos otros autores que pues sus palabras siguen siendo válidas. Y vamos a justamente despedirnos con 3 preguntitas que siempre hago a nuestros invitados en este segmento. Y bueno, tratándose de ti, te voy a preguntar, si me lo permites, la primera sería una palabra que a ti personalmente te guste, por su significado o por su sonido.
Bueno, por su significado y por su sonido, me gusta mucho la palabra cántaro. Cántaro, es bellísima. Siento que es como que tiene algo De líquido musicalidad, y claro. musical, ¿no? Una olla que canta, una olla que oye casi, ¿no? Efectivamente. La segunda sería una palabra que te desagrade, que no te guste. Bueno, la que más me desagrada comienza con N y me desagrada tanto que no la voy a decir. A lo mejor me estoy imaginando. Pero problemática. Odio cuando la gente, en lugar de hablar de un problema, dice la problemática. Me parece Sí, exactamente. Efectivamente. Torpe. Y finalmente, una palabra quizá que la repitas mucho, que te digan, oye, tú dices mucho esta palabra, que forme parte de tu lenguaje. bueno, muy frecuente. siempre ando dando las gracias. Siempre ando diciendo gracias y buenas noches. Una palabra A cualquier hora clave. del día digo buenas noches, no sé por qué. Bueno, pues buenas noches y gracias por estar aquí, Pablo.